Muy buenas a todos. En esta oportunidad les quiero hablar un poco de la historia del cine, pero no de la historia del cine desde que nace el cine, sino que desde que el hombre tiene la necesidad de poder contener, guardar recuerdos, movimientos e imágenes. Y esto la verdad que resulta ser bastante más amplio, ya que desde que el hombre es hombre ha querido contener, guardar ciertos movimientos o ciertos sonidos, y tecnológicamente pasaron muchos miles de años donde no tuvo las herramientas como para poder sostener, guardar todo esto. Con las herramientas que apenas tenía, generalmente lo intentaba. Por ejemplo, hay casos en templos egipcios donde hay dibujos que evocan bailes, danza. ¿Cuál sería la mejor manera de registrar una danza hoy día? Por supuesto, en un sistema audiovisual. Sin embargo, en la época, por supuesto, no existía, pero ya existe el ímpetu y el empeño para poder contenerlo, guardarlo. Por lo tanto, en dibujos yuxtapuestos estaban indicando cuáles eran las instrucciones para dichas danzas rituales. También en el caso de los griegos, con los tornamesas que ayudaban, ¿cierto?, a moldear la alfarería, ¿cierto? Mesas que pueden rotar, ¿cierto?, y que le dan esta forma bastante simétrica a los jarrones. Se encontraron algunos jarrones que tenían dibujos que eran continuos en acciones, por ejemplo, una persona corriendo. Por lo tanto, en algún momento ya se estaban dando cuenta de que existían formas de registrar, guardar pequeños momentos, pero todo esto detrás de mucho trabajo, mucha dedicación, y en un formato que seguramente no se podía sostener, no podía sostener mucho tiempo. También dentro de la filosofía se habla de la caverna de Platón, por ejemplo, donde esta clásica ilustración donde están estos dos prisioneros, donde personas por detrás, usando la técnica, por así llamarla, de sombras chinas, haciendo sombras, construyeron una realidad para estos prisioneros para que ellos donde ellos idearon, ¿cierto? Y Platón, por supuesto, de esto saca un extracto donde hace un cuestionamiento filosófico, una ilustración un tanto más sofisticada, pero el ejemplo en sí ya estaba determinado, donde personas estaban siendo cultivadas a través de ilusiones de sombras. Una serie de otros artefactos que fueron apareciendo en la historia fueron definiendo pequeños aspectos de la cinematografía que ayudaron a comprender, ya entrando al 1800, cómo funcionaría el cine del futuro. Por ejemplo, hay un pequeño artefacto que de hecho se ve en la película El jinete sin cabeza, que consiste en un simple lámina de cartón que por un lado tiene un ave, por el otro lado tiene una jaula, y al estar sujeto por dos cordones y rotarlo rápidamente, se logra ver el ave dentro de la jaula, explicando de esta manera el fenómeno de la persistencia retiniana, que es nuestra capacidad del ojo de poder percibir imágenes en cierto rango de velocidad, como imágenes fijas, y por sobre cierta velocidad empezamos a percibirlas como dentro de un contexto de movimiento. Eso ya era una fase para poder comprender la lógica del cine y su funcionamiento. De forma paralela, también algunos equipos o algunos dispositivos que abundaban generalmente en las ferias itinerantes, aparatos que tenían pequeños dibujos que eran continuos en movimiento, y que estos rotaban, que después en algunos eran más sofisticados con espejos, pero seguro muchos de ustedes también hicieron el conocido The Flipper Book, en la esquina del cuaderno, ¿cierto?, donde nosotros podíamos hacer algunos cuantos dibujos y que al desplegar, ¿cierto?, las hojas de forma continua y rápida podíamos generar pequeñas animaciones. Si es que no lo hicieron, seguro alguien en el colegio por ahí lo tienen que haber visto. Eso ya le estaba dando inicio a la lógica de cómo se podía contener el movimiento. Pero faltaba por la otra parte lo que era la fotografía y el uso de la cámara. ¿Ya? Se remonta, de hecho no hay data muy clara con respecto al uso de la cámara. Y a la cámara me refiero a la cámara oscura, ¿cierto? A un cuarto 100% oscuro con una pequeña abertura donde los artistas o la gente de la época se habrá dado cuenta que la luz, al entrar por una pequeña abertura,
lo que se ve afuera se ve proyectado en la pared posterior. Funcionamiento muy similar a una cámara de cualquier tecnología, incluyendo las digitales. De esa forma se ocupó mucho la técnica del hiperrealismo, porque finalmente se calcaba, por así decirlo, la realidad. Ya por allá por el 1816, un señor de apellido Niepce desarrolla la primera fotografía, el cual él trabajaba en litografía. Entonces ya estamos mezclando tecnologías que parecen ser en algún momento inconexas, donde tenemos litógrafos que trabajan con químicos, con metales, versus otros curiosos que trabajan con iluminación, otros hacen cosas con lámparas, con sombras. Pero de a poco en la historia se van apareciendo pequeños hitos inventivos que se van acercando cada vez más a la lógica del cine. Ya después, en el 1800, a fines del 1800, Edison crea, ¿cierto?, uno de los primeros dispositivos muy similares al cine, donde vincula el movimiento, ¿cierto?, el movimiento de imágenes continuas que son producidas con imágenes fotográficas, ¿cierto?, que se empieza a parecer aún más a lo que sería el cine moderno, pero los que dan el palo al gato, como se dice, son los hermanos Lumière con su cinematógrafo. Por supuesto, acá hablamos de una tecnología que tiene que no solamente aunar muchas tecnologías anteriores, la tecnología del celuloide, cómo se construye esta película y con estos baños químicos que se oxidan a través de la luz, con un mecanismo de engranaje impulsado por una cuerda, ¿ya?, con un sistema de obturación o shooter, que sería, con un lente, qué tan pulidos son esos lentes, de dónde salen, quién los fabrica, espejos y una serie de componentes bastante sofisticados para la época, que no estaban precisamente en la ferretería de cualquier barrio, sino que tenían que aunarse, ¿ya?, donde el cinematógrafo de los hermanos Lumière no solamente se hizo popular por la capacidad de registrar imágenes, sino también por su capacidad de ser transportable, ya que era una caja no más grande que una cámara convencional de cine hoy en día. Sin embargo, Edison había tenido un sistema muy similar, pero a unas escalas bastante más grandes y que lo imposibilitaban, por supuesto, de tomar y mover y andar recorriendo una ciudad, por ejemplo, registrando imágenes. Y no solamente el cinematógrafo o la máquina, la cámara de los hermanos Lumière era lo que resolvieron, sino que justamente la forma inversa de proyectar dichas imágenes posteriormente capturadas. Y ahí es donde nace el primer género cinematográfico, el cine documento, que consistía simplemente en los primeros años del cine, en su forma más primitiva, era simplemente agarrar una cámara, filmar situaciones cotidianas, la llegada del tren, los mineros saliendo del trabajo y una serie de situaciones muy cotidianas fueron guardadas, ¿cierto?, y eran expuestas en los cafés, donde la gente los iba a ver, y básicamente, más que ver la cotidianidad de la gente, era dejarse maravillar por este aparato que reproducía imágenes realistas, ¿ya?, o reales. Por supuesto, no pasó mucho tiempo hasta que el cinematógrafo fue tomado, ¿cierto?, por gente no solamente del mundo técnico, que ya había resuelto este aparato, sino que ya lo convierte en algo de carácter narrativo, artístico, y uno de los personajes más importantes es el señor Méliès, ¿cierto? Méliès, el francés que era una especie de mago que empezó a hacer trucos donde se multiplicaba a sí mismo y jugaba con varias capas de superposición de celuloide y que permitía hacer efectos especiales, cortes por cortes directos, hacía que cosas aparecieran y cosas desaparecieran, ocupando varias triquiñuelas cinematográficas que permitían contar historias mucho más sofisticadas, como lo que fue El viaje a la luna, donde está esta clásica imagen donde hay una luna que es la cara de una persona con algún maquillaje y que le llega un cohete en el ojo. Esta clásica película en el fondo muestra la capacidad creativa que tiene el cine y que, por supuesto, de ahí en adelante se toma como una forma de contar historia.